Hola mis estimados, hoy quiero hacer un pequeño rant sobre un suceso que se dio esta semana y que posiblemente dé para tener una conversación al respecto, y de eso se tratan los rant, poder hablar algunas cosas. Y estamos hablando de un caso en Estados Unidos en el cual un asesino le disparó por detrás y ejecutó a uno de los CEOs más importantes de una industria muy particular de Estados Unidos, que es la de seguros de salud. Y seguros de salud de Estados Unidos no es seguros para tratar de cuidar a la gente, sino seguros para vaciar a la gente de dinero. Entonces, en muchos lugares este homicidio está siendo visto como algo heroico, algo merecido, y por otros lados como ¿cómo puedes decir que se lo merecía? Sí, ese choque. Y quiero hacer mi análisis desde el punto de vista tal vez de un país bastante más republicano, antimonárquico como el nuestro, porque sí, asocio todo esto a la aristocracia. ¿A dónde va Fabio con esto? Bueno, de eso va el rant. En todo el mundo tenemos, o al menos en algunas partes del mundo, diría que es una franja, se puede cortar casi como una feta del mundo, tenemos una visión muy particular con respecto a la monarquía y la aristocracia y los sistemas feudales, que es, bueno, merecen todos tener la cabeza separadas del torso. Así es, consideramos que toda la Revolución Francesa hizo en parte, no completamente, pero en parte, lo que había que hacer con algunas de esas personas que tenían un poder absoluto y que eran como una casta superior, eran una casta superior al resto de la sociedad. La realidad es que todos tenemos por dentro sangre del mismo color, no hay sangre azul, eso no existe, y nadie tiene ningún derecho divino ni nada por el estilo. De hecho, no hay nadie que esté puesto en su lugar por Dios, si es que existiera. De hecho, son todos iguales. Al fin y al cabo, eso mismo dicen las escrituras, ¿no? Al fin y al cabo, si fuesen verdaderos cristianos, o verdaderos musulmanes, o verdaderos judíos, todos son más o menos lo mismo. Y no, claro, la aristocracia necesita de una división muy clara de clases. Y esa división clara de clases en el siglo XVIII y XIX se desmoronó, y en el siglo XIX de vuelta volvió a tomar fuerza, y en el siglo XX terminó de desplomarse. Sí, ¿qué pasa? A fines del siglo XX y principio del siglo XXI volvió a surgir una aristocracia, pero no tiene nada que ver con la nobleza europea antigua, no para nada, tiene que ver con los billonarios. Aquí es donde hago una aclaración que no quiero que se me malinterprete. No soy comunista y soy anticomunista, de hecho, soy antifascista, anticomunista. Hago esta aclaración porque van a decir, Fabio, te volviste zurdo, comi, estás hablando de empresarios. No estoy hablando de empresarios, estoy hablando de feudalismo y de aristocracia. Es decir, ser un capitalista es simplemente el resultado de hacer buenos negocios, negociar, transar, conseguir dinero y demás. No tengo ninguna oposición a eso, cada uno que haga sus negocios y con su dinero lo que quiera. Pero ser millonario es otra cosa. ¿Por qué? Porque te da un estatus que va más allá del dinero, sino que va hacia el poder. Y ese poder se puede ejercer de muchas formas. En el caso de la industria farmacéutica en Estados Unidos, el poder se ejerce de tal manera que en vez de ser como la mayoría de los seguros de salud, que son le cobro a un sano que nunca se enferma y con eso hago un negocio, es le cobro cualquier fortuna a uno que está muriendo y que si no me paga se va a morir. Es decir, hay un sistema de explotación muy claro. No hace falta ser comunista y marxista para entender que ahí hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque es un claro abuso. No es vos que tenés los medios, me los cobrás. Es vos que tenés los medios, me los cobrás varios órdenes de magnitud más caros de lo que valen, por el solo hecho de que no tengo ningún tipo de defensa ni capacidad de competir 1 a 1000 millones. Entonces, obviamente, estás muy en desventaja. Es algo que permite el sistema norteamericano en particular, y es el más fuerte en ese sentido. Hay otros países que tienen sistemas parecidos en el tema de salud. Estados Unidos establece el más extremo porque es un país que tiene un poder económico que puede resolverlo sin ningún problema, y sin embargo sostiene el sistema más feudal posible. ¿Por qué digo feudal? Porque estos grandes millonarios se comportan de manera feudal. Son una aristocracia que tiene poder, y tiene más poder que el presidente, que sería el rey, entre comillas, como tenían los señores feudales. Nótese en la nueva elección, Trump es elegido presidente, todavía no ha tomado funciones, está todavía Biden como presidente, pero ya los funcionarios que él va ubicando en distintos lugares son distintos billonarios, es decir, gente de mucho dinero y poder que se está repartiendo el gobierno como si fuese un terreno feudal. Es decir, estamos teniendo una nación feudal en la cual cada feudo, cada ducado, cada pequeño trocito de funciones del Estado van a pasar a ser controladas por un multimillonario que obviamente va a priorizar sus intereses personales, no los de la nación, porque ellos ven, como hacían la realeza y la aristocracia, que el país, la nación, son ellos. El rey soy yo, el rey no soy yo. Entonces, ese es el comportamiento que tienen. Ellos creen, por ejemplo, Elon Musk, que si él decide cosas por Estados Unidos se va a ver beneficiado porque él es Estados Unidos.
Sí, ya cuando escuchás a alguien decir eso decís, lo tendría que cagar a trompadas. Eso está sucediendo en este momento. Y no por hacer un juzgar en particular ni a Trump, ni a Elon Musk, ni a ninguno. Todos los que van eligiendo como funcionarios son del mismo corte y además se asumen superiores al resto de la raza. Y eso genera resentimiento. Siempre que vos hagas un corte, una diferencia de castas, vas a generar resentimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente sabe perfectamente que, como dije al principio, por dentro todos tenemos la misma sangre, somos de color rojo y no hay azul. Ahora bien, vamos al caso en particular. Este tipo que administraba era el CEO de las mayores compañías de seguros de salud, es decir, uno de los mayores explotadores de muerte de Estados Unidos, peor que los que fabrican armas, en mi opinión. Es ejecutado por un tipo que le pone 3 tiros por la nuca, en medio de la calle, en medio de Nueva York, algo que vos decís, esto no podría haber sucedido salvo en películas, y sucedió en la vida real. Algo que muchos, especialmente en los países pobres, dicen, ja, 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 te lo merecías seguramente, porque, bueno, en particular este tipo sí se lo merecía desde ese punto de vista. Eras el malo de la película recibió los disparos, pero todo homicidio está mal. ¿Podrías haber hecho otra cosa en vez de ponerle 3 tiros por la espalda? Sí, seguramente. Aunque el sistema en Estados Unidos en particular no te permite hacer otra cosa. Eso es interesante. Vos no tenés forma de ir contra una megacorporación. ¿Por qué? Porque la megacorporación, primero, nunca son 1 a 1, porque vos podés pagar un abogado con suerte y ellos pueden pagar 40 abogados y extender las causas al punto que vos no puedas mantener financieramente la demanda que le hagas. Así que no estás en igualdad de condiciones, para nada. La ley no te protege, la ley protege a la empresa. Es algo muy particular de Estados Unidos, porque, por ejemplo, Europa es un continente que está buscando todo el tiempo tratar de hacer que no sea tan pesado eso. Es decir, que vos puedas ir contra una empresa si la empresa hizo algo malo y que los gobiernos también puedan ir contra las empresas si hicieron algo malo. En Estados Unidos es un no, las empresas primero, los hombres, los humanos después. Medio raro porque al fin y al cabo se supone que los que son norteamericanos no son empresas, que no son nada, sino son los individuos. Un país que hacía mucho hincapié en el individuo y en el logro personal y se transformó en un país en el cual está dividido por feudos de industrias en las cuales se pelean entre sí un poquito, pero no demasiado. Todo va orientado en ese sentido. Entonces el hecho de que en ese país en particular sucediera esto es muy interesante. Volvamos al recuento histórico, que es mi punto de vista republicano sudaca. La mayor influencia que tenemos los latinoamericanos y los europeos en general con respecto a las realezas y su cabeza, si va o no va en el eje, tiene que ver con la Revolución Francesa. Tenemos mucha influencia de la Revolución Francesa, pero tengan en cuenta esto, la Revolución Francesa es posterior a la independencia norteamericana. Es decir, ellos no tienen la influencia republicana que tenemos nosotros. La nuestra es diferente. La Revolución Francesa está inspirada en la Revolución Norteamericana contra el Reino Unido. Pero lo que siguió después en Estados Unidos es más parecido a la realeza, con una casta que es la gobernante, que tiene que ver con millonarios y con los educados en ciertas universidades muy particulares, que fue creciendo y evolucionando en una aristocracia moderna. En cambio, tanto lo que es Europa como Sudamérica está influenciado por la caída de las monarquías. Es decir, durante el siglo XIX fueron cayendo y desmoronándose, especialmente la española, que era la que tenía más poder sobre nosotros, y vemos ese tipo de corte de cabeza como algo normal y lógico, racional, que debe suceder. Es decir, somos más napoleónicos, si queremos en ese sentido, que monárquicos. En el caso de Europa después volvieron las monarquías súper autoritarias, y después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente primero después de la Primera Guerra Mundial, que es donde mueren todos los imperios, pero en la segunda, en lo que es la posguerra, ya no quedó nada de lo que era el ancien régimen, como podríamos decirle, es decir, el antiguo régimen. En la Primera Guerra Mundial tenés la desaparición del Imperio Ruso, la desaparición del Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, y después de la Segunda Guerra Mundial caen casi todas las monarquías, como la de Italia. Entonces, de hecho, la francesa ya había caído antes. Entonces tenemos muchas caídas, la de Grecia cae, Yugoslavia caen, el Imperio Otomano cae en la Primera Guerra Mundial, en España el franquismo se carga todo y quedan ellos como una dictadura. Si te vas fijando, lo único que sobrevive de monarquía eran las monarquías constitucionales basadas en un parlamento, como Gran Bretaña, en el cual el rey ya casi no tenía poder. Entonces, sí hay una aristocracia, pero pasa de manos a otros. Siempre habrá una clase alta y una clase baja en todas las sociedades, una que dirige y la otra que se deja dirigir. Entonces, más o menos lograron cierto orden. Pero lo que quedó claro en Europa y en los descendientes de Europa es que ese poder absoluto concentrado en esa aristocracia no tenía derecho de ser. La historia de Estados Unidos va por otro lado y es muy interesante porque obviamente desde fines del 1800 a principios del 1900 los grandes aristócratas eran en realidad o la clase política o la clase multimillonaria que tenían las grandes empresas. Sí, JP Morgan y toda esa gente, pero fue evolucionando. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial pasó de manos ese control a otros, es decir, fabricantes de armamento, los contratistas del Estado, los que hacían cohetes, misiles, tanques y demás.
y fue mutando cuando tenemos la gran revolución informática. Ahí tenemos una nueva casta, una nueva generación de los tech bro, especialmente del lado de San Francisco, donde se fue inundando el país, pero vos tenés, desde Bill Gates hasta un Jeff Bezos, hasta un Elon Musk, hasta todos los que hay en el ambiente, son esta nueva casta, esta nueva aristocracia, que se creen y se asumen a sí mismos como las personas capaces de guiar a cualquier país, en este caso Estados Unidos, al triunfo, al éxito, en base a lo que ellos consideran éxito y triunfo, es decir, todo para ellos, nada para los demás, que sean esclavos. Sí, son esclavistas, es muy particular, porque es una sociedad extremadamente esclavista, que por ahí desde afuera no lo vemos tan así, pero cuando vemos que pasan estas cosas, decís, ¿por qué está pasando? ¿Por qué Estados Unidos en particular es un país que tantas veces quiso asesinar a sus presidentes? La mayoría de los países latinoamericanos, que son un caos, no lo hacen, ¿entienden? Puede que en un golpe de Estado el ejército sea el que quiere matar a un presidente y lo haga efectivamente, como ya sucedió en África, lo mismo. Pero el hecho de que civiles vayan a atentar y matar a su propio presidente es una locura que no se le ocurre a nadie, más en un país que se jacta de ser la gran cuna y la gran fuente de democracia del mundo. Y no lo es, está claro que no lo es. Tipos como Elon Musk son un ejemplo de esta aristocracia nueva. Compra un medio gigante como una red social, lo transforma, banaliza cualquier otra cosa y solo deja la propaganda, y digo propaganda con el uso correcto de la palabra porque es propaganda política, a favor en particular de Trump, pero a favor de lo que a él le interesa en lo personal, y transformó algo que era, si se quiere, una discusión o un medio en el cual estaban tironeando fuerzas políticas grandes, a algo personal. Porque el rey soy yo, el rey no soy yo, y él decidió hacerlo totalmente personal, y ahora es su feudo. Así es un feudo donde él alaba y eleva a todo aquel que le dora la píldora, es decir, aquel que lo trata bien y le dice cosas muy lindas, va a encontrar sus tweets retuiteados por el mismo Elon Musk. Imagínense el ego, cómo funciona en Elon, pero es un ejemplo. Él ha puesto o ha ayudado a poner de presidente a quien él quería porque lo favorecía personalmente. Esto es muy común en los feudos, es decir, ¿a quién vamos a elegir de rey entre todos los señores feudales? ¿A quién vamos a apoyar? Porque siempre terminaba siendo que si bien era por herencia, muchas veces termina siendo qué ejército apoyaba a quién. Bueno, ahora ya no se usan armas, se utilizan otro tipo de armas que son la comunicación en particular. Y vamos viendo como muchos micromedios y demás van haciendo eso, de hecho, y la gente va tratando de encontrar dónde me muevo. Por eso empresas como Google han tratado de destruir Internet, cómo funciona, y que las únicas noticias que vos veas en tu teléfono, en el Discover, cuando haces hacia la izquierda, por ejemplo, y ves noticias, sean las que Google decide que vos vas a ver. Los algoritmos están pensados específicamente para recrear el sistema feudal y la aristocracia, es decir, yo te voy a decir que vos tenés que ver, que tenés que entender, no vas a sentir ningún problema si me seguís a mí, haces lo que yo te digo, no vas a tener ningún inconveniente, si te opones vas a sufrir las consecuencias, primero el ostracismo y además todo mi séquito de estúpidos que te van a atacar. ¿Eso funciona hoy en día así? Sí, está funcionando así, qué divertido, ¿no? ¿Qué mundo en el que estamos? Entonces, cuando desde el tercer mundo, lugar donde te matan en la calle para robarte un celular justamente, vemos que le ponen un tiro en la cabeza a un CEO de una compañía que vive de explotar la muerte de sus conciudadanos, lo vemos como un acto de justicia, no lo vemos como un acto criminal solamente. ¿Qué sucedió en todos estos medios, obviamente de los feudos? Bueno, por ejemplo, en Twitter en particular se empezó a amplificar el mensaje de cualquiera que apoyara o disfrutara o le pareciera correcto el homicidio de esta persona debe ser atacado vilmente y destruido, y obviamente se amplificaron específicamente esos mensajes. No por viralización, sino porque el algoritmo tocado, porque no es un algoritmo ya hoy en día, sino que está intencionalmente tocado, dijo, vamos a hacer foco en esto, en vilipendiar a aquel que se ría, haga una muesca de sonrisa solamente, porque un tipo todopoderoso, multimillonario, que vive de que agarra y que la gente se muera, le han puesto un tiro. Es muy interesante para analizarlo desde ese punto de vista, porque sí, una de las ventajas, entre comillas, de vivir en el tercer mundo y ser parte de lo que no le sirve al mundo, de la escoria, de lo que sobra, es que no se preocupan tanto por lo que vos decís y haces. Tenés libertad de poder decir lo que opinás y pensás. Y una de esas es, claro, lo vemos desde nuestro punto de vista y decimos, ¡ja, ja, 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 ja! Se la dieron. Y claro, y ves como lo que está pasando allá y los quieren matar al que dicen esa risita que estamos haciendo nosotros. Sí, es muy interesante para verlo desde ese punto de vista y analizarlo justamente. ¿Por qué y a dónde va todo esto? Es decir, para mí el porqué está muy claro. Hay una construcción desde los últimos 40 años de una nueva aristocracia en el mundo, la cual nosotros no vamos a pertenecer nunca porque no somos ni anglosajones, ni tenemos el dinero que hace falta, ni tenemos la proyección de poder que hace falta con ese dinero, no solamente alcanza con el dinero. En otros lugares, pues podríamos decir dinero, bueno, cualquier árabe tiene dinero, sí, pero no necesariamente tiene la proyección política que tienen algunos personajes en particular. Nosotros no participamos de la discusión. Entonces, es interesante como se va viendo, porque nosotros lo vemos desde afuera,
pero nos va a afectar indefectiblemente. De hecho, el hecho que vos uses en tu teléfono redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp o ex Twitter, o también podemos ver TikTok, que obviamente está controlado del gobierno central de China, y todos esos nos va moviendo, inclusive YouTube, como estamos hablando, lo que es Google, nos estamos moviendo en una serie de jardines vallados, los cuales controlan el flujo de información hacia nosotros y nos hacen tomar una posición en el feudo que nos toque vivir. Si vivimos en ex Twitter, vamos a ser parte del feudo de Elon Musk, que va a ser nuestro duque. Si estamos viviendo en Google y viendo Shorts y YouTube y nada más, en nuestro gran feudo de Google nos dirá, bueno, el principado de Google, vamos a ponerle nombre. Si vivimos en AWS porque estamos trabajando todo el tiempo, pertenecemos al mi reino de Amazon, y así cada uno en distintos grupos, distintos reinos, distintas entidades, con su gran líder en muchos casos, en algunos casos un grupo de personas, pero siempre hay uno que es el que figurita, porque obviamente es un Darby Chase, el CEO de Microsoft, no es el que toma todas las decisiones, hay un directorio, pero podríamos decir que es en este momento el elector del electorado de Microsoft. Y así, son distintas entidades. Estoy usando nombres que se usaban en el medievo para distintas entidades: principado, ducado, reino, electorado y demás, porque me hace reír un poco, porque podríamos hacer un mapa como era el Sacro Imperio Romano Germánico, que tenía justamente todos esos mini reinos por todos lados, inclusive esparcidos, un mismo reino o mismo principado, y era muy divertido ver, porque los mapas son absolutamente ridículos, los de esa época, pero geniales, y transformarlo en lo que es hoy en día esto. Sí, tenés como pequeños feudos por todos lados, y tu libertad sigue estando, aunque no lo creas, ahí mezclada en el medio. Si vos tenés tu propio sitio web en un servidorcito medio mundano y perdido, ahí es donde vos sos libre. Esa es tu islita en la cual vas a poder sostener tu bandera y decir: hey, por el momento todavía soy libre. Mientras tanto, matemos a los CEOs de empresas o no, o dejémoslo vivir, qué sé yo. En un punto, esa discusión me importa un bledo. Lo interesante es ver que todo se ha ido transformando en un sistema feudal. Aunque estemos en pleno siglo XXI, y todo siempre es una rueda que vuelve, todo es una rueda que vuelve. En este momento tenemos feudos armados de otra forma, conformados de otra forma, pero que en el fondo sus líderes, con mucho poder, buscan exactamente lo mismo: acumular y ejercer más poder sobre los demás. Nada, esos fueron mis pensamientos locos, por eso esto es un rant y hablo de lo que quiero en los rants, así que este ha sido un rant hablando de ¡pum pum! Bananas.